Teniendo conocimiento y comprensión de los conceptos que hemos visto previamente, podemos avanzar hacia la comprensión del concepto de altitud de presión, que es uno de los temas fundamentales, tanto desde el punto de vista de la asignatura de aerodinámica, meteorología y performance, como vamos a ver en sus respectivos momentos. El concepto de altitud de presión es la distancia vertical sobre un plano de presión de referencia o estándar, en inglés denominado Standard Datum Plane, establecido por convención en la atmósfera estándar en 1013, como hemos dicho, hectopascales o milibares, o 29,92 pulgadas de mercurio a nivel medio del mar y 15 grados centígrados. Esto quiere decir que si el altímetro es ajustado en la ventanilla Colsman, que es la ventanillita en donde por medio de una perilla uno al rotarla puede cambiar el valor de presión, si el altímetro es ajustado a 1013 o 2992, depende del tipo de altímetro que sea, la altitud indicada va a ser equivalente a la altitud de presión. Nos va a indicar altitud de presión, vamos a leer altitud de presión toda vez que el altímetro en su ventanilla Cosman esté regulado, ajustado a 1013, a 2992, a presión estándar. Para cualquier reglaje altimétrico diferente al estándar se deberá realizar un ajuste determinado para obtener la altitud de presión o pressure altitude, porque todas las performances del aeroplano están determinadas, como vamos a ver en su momento, en condiciones estándar de pressure altitude, no de elevación del aeropuerto ni ninguna otra distancia vertical, sino que todo está referido a pressure altitude para que pueda ser universal su interpretación y se hace el ajuste para todo desvío de la condición estándar. Por otro lado, se denomina altitud de densidad o density altitude a la presión, perdón, a la altitud de presión, a la pressure altitude, corregida para condiciones de temperatura no estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que a temperatura estándar, 15 grados, la altitud de presión, la pressure altitude, y la altitud de densidad, density altitude, van a ser iguales. A mayor altitud de densidad, mayor degradación de la performance del aeroplano en términos de menor eficiencia de los grupos motopropulsores, hélices, alas, cualquier objeto aerodinámico disminuye su rendimiento, su performance, su desempeño con el aumento de la altitud de densidad, porque el aire es menos denso que lo que ya es, que ya como vimos es bastante poco denso. A medida que aumenta la altura del aire se vuelve menos denso, quiere decir que las partículas, las moléculas, están cada vez más separadas entre ellas y por lo tanto la eficiencia aerodinámica va a cambiar porque ya vamos a ver que uno de los componentes básicos de la sustentación es la densidad del aire. Es directamente proporcional a la densidad, por lo tanto, baja la densidad, baja la sustentación. Esto quiere decir que en la medida que aumenta la altitud de densidad, como decíamos, toda la performance del aeroplano se va a degradar. Por ejemplo, con una altitud de densidad igual a nivel del mar, la carrera de despegue de un determinado avión va a ser de 1.300 pies y el régimen de ascenso de 1.300 pies por minuto de velocidad vertical o de variómetro. O sea, la pendiente de ascenso de este avión en cuanto a su relación de distancia recorrida por unidad de tiempo, régimen de ascenso,
va a tener esta pendiente, 1300 pies por minuto. Por el contrario, con una altitud de densidad, con las mismas condiciones de peso, sin variar el resto de las cuestiones respecto al avión, pero sí la altitud de densidad, estamos a 5000 pies sobre el nivel del mar. Yo voy a necesitar recorrer sobre la pista una carrera de despegue de 1800, 500 pies más, y fíjense cómo se va a degradar mi régimen de ascenso, mi velocidad vertical respecto a la distancia recorrida por unidad de tiempo. Es altamente significativo. No es casual que en este gráfico se represente un ambiente frío y en este uno caliente. ¿Por qué? Porque además de la altura, a la densidad del aire la afecta significativamente el aumento de temperatura. Por lo tanto, hay un concepto que tenemos que tener muy arraigado los pilotos respecto a las, lo que en inglés se llaman las tres Hs, las HHH, que es representativo de todos los elementos que degradan significativamente la performance de una aeronave. Una es la altura, la elevación sobre el terreno, la altura de un aeropuerto. Toluca tiene 8000 pies sobre el nivel del mar. Bogotá, lo mismo. La Paz tiene 13700 pies de elevación. Son lugares en donde la densidad del aire es significativamente menor por la altura. La temperatura degrada significativamente. El aumento de temperatura representa mucho menos densidad del aire porque en el mismo volumen cabe mucha menos masa de aire porque se expande, y la humedad. Por lo tanto, high, humid and hot, HHH, son terribles, degradan la performance del avión exactamente lo mismo que si aumentara la altura, cuando baja la presión. La presión normal es 29,92, la indicada en la aguja roja. Una presión de 28,60 y pico representa 1000 pies de mayor altura. Es como si estuviéramos en una superficie elevada sobre el nivel del mar, 1000 pies. Por lo tanto, las correcciones que tenemos que hacer para obtener la altitud de presión, pressure altitude, y la altitud de densidad, density altitude, son las siguientes. Y vamos a representarlo con un ejemplo real de este verano en Salta. Salta se abrevia SA. La elevación, la elevación, que es la distancia vertical entre el nivel del mar y donde está el aeropuerto, la altura donde está el aeropuerto, eso es elevación. Salta está a 4089 pies sobre el nivel del mar. Eso es un dato fijo, es la distancia vertical que hay entre el nivel medio del mar y la pista de Salta. Pero resulta que ese día tenemos un QNH, una presión atmosférica reducida a nivel del mar, de 2960 en vez de 2992, 2960. Entonces, ¿qué hacemos con eso? En esta tabla buscamos el ajuste de altímetro que nos dice la torre, que la presión reducida a nivel del mar, el QNH, es 2960, y resulta que representa, para corregir a altitud de presión, aumentarle, add es sumar, subtract es restar. Con este valor de presión le tengo que sumar a la elevación del campo 300 pies. Por lo tanto, ya la pressure altitude
ya no es de la elevación del aeropuerto, es 300 pies más, con lo cual me voy a 4.400 prácticamente de pressure altitude. Pero eso no termina ahí para los efectos de cómo va a ser afectada la performance del aeroplano. Las hélices, la eficiencia de los motores o del motor, la eficiencia de las alas. Nos dicen que Salta este día tiene una temperatura de 35 grados centígrados. Por lo tanto, lo que hacemos, venimos a buscar en esta otra tabla, que es la que vamos a averiguar la density altitude, altitud de densidad en estos valores, y buscamos 35. 35 grados lo representamos por la línea roja. Y nos vamos a buscar la pressure altitude, 4.400. Las líneas diagonales son pressure altitude, lo dice aquí. Pressure altitude en pies. Esta es la pressure altitude correspondiente a 11.000 pies, a 10.000. Yo tengo 4.400. Entonces, tiro una línea que es la línea roja de 35 grados, la temperatura real, hasta interceptar los 4.400. Estos son 4.000 de pressure altitude. Estos son 5.000. 4.500 es la mitad, 4.400 es un poquitito menos. Ahí me voy a trazar una línea horizontal hasta interceptar la density altitude. Y me va a decir que tengo 7.000, 7.500, 8.000, 7.800, algo así, de density altitude. Fíjense que de 4.000 pies que tiene la elevación del aeropuerto, si yo entro a una tabla de performance con, estoy en Salta, 4.000, y no tengo en cuenta la pressure altitude, la corrección por QNH y la corrección por temperatura, fíjense la dispersión que estoy teniendo del 90% de variación entre la density altitude y la elevación del aeropuerto. Esto es suficiente como para que no me alcance la pista en un determinado lugar, no en el aeropuerto de Salta para un P-11, pero sí para un avión de línea. Por lo tanto, es fundamental, esencial, conocer la necesidad absoluta de transformar en density altitude los valores actuales de presión y temperatura. Primero pasando, convirtiéndolos a pressure altitude, altitud de presión, y después a altitud de densidad. Porque esa, la altitud de densidad, es la que va a leer el ala, la hélice, la aspiración de los motores, etcétera. Otro concepto fundamental que tenemos que tener en cuenta es que en el desempeño de cualquier objeto en la atmósfera que afecte aerodinámicamente, tienen en algún momento efecto alguno o todos o más de uno de las tres leyes del movimiento de Newton. Por lo tanto, cuanto antes las conozcamos, mejor. La primera ley del movimiento de Newton es la ley de inercia, que nos dice que un objeto en reposo va a permanecer en reposo a menos que alguna fuerza actúe sobre él. Y cualquier otro objeto en movimiento continuará su dirección y velocidad de movimiento a menos que se oponga una fuerza. Inercia, conocido como inercia. La segunda ley de Newton es la ley de masa, en la que afirma que la aceleración de un objeto depende de su masa y la magnitud de la fuerza aplicada, la ley de masa. Y la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción, indica que para cada acción va a responder una fuerza que reacciona en igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. La ley de acción y reacción. El principio por el cual funciona el empuje de una hélice, el empuje de un avión reactor y muchos otros fenómenos en aerodinámica. Entre ellos, gran parte de la sustentación, como lo vamos a ver. Por lo tanto, cuanto antes conozcamos, comprendamos y tengamos presente las leyes de movimiento de Newton, mejor vamos a asimilar, comprender conocimientos aeronáuticos más adelante.
Otro de los fundamentos que nos va a ayudar a comprender, por ejemplo, gran parte o una parte importante del fundamento de cómo se produce la sustentación neuronal es el principio de conservación de la energía, teorema o ecuación de Bernoulli. Parte de la base que la energía total no hace otra cosa, ni se pierde ni se gana, sino que se transforma constantemente entre dos variables, energía potencial y energía cinética. La energía total es la suma de la energía potencial más la energía cinética. Por un lado, la energía potencial está representada por el peso de un objeto, que es su masa por la aceleración de la fuerza de gravedad en ese lugar, en esa latitud del planeta, por la altura sobre la Tierra a la que ese objeto haya sido elevado. Eso es energía potencial. Mientras que la energía cinética es aquella que está representada por un medio de su masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad. Un medio de la masa por el cuadrado de la velocidad. Esto llevado al teorema de Bernoulli, si tenemos un tubo Venturi, como el que dijimos que produce vacío en su estrechamiento porque se acelera, acá lo vamos a ver muy gráficamente. Fíjense que donde ingresa la corriente de aire que se desplaza de izquierda a derecha, ingresa la corriente de aire por una sección del tubo de este diámetro y tenemos esta velocidad y esta presión indicadas en este lugar del tubo. Ahora, eso es el resultado. Hay energía total, de energía potencial y la energía cinética. La energía cinética está representada por la velocidad y la potencial por la presión. Resulta que cuando se estrecha el tubo, aumenta significativamente la velocidad, disminuye significativamente la presión, aumenta la energía cinética, aumenta la velocidad y disminuye la presión. Se produce una succión, pero la energía total se mantiene idéntica, porque una de las variables aumentó en la proporción que disminuye la otra. Y cuando el tubo vuelve a tener una sección igual de diámetro y de área, mejor dicho, que en la entrada, los valores se restablecen de velocidad y presión igual que al inicio, y la presión total sigue siendo igual que la energía potencial más la energía cinética, porque disminuyó la energía cinética, disminuyó la velocidad y volvió a aumentar la energía potencial, la presión. Otro concepto que debemos ir teniéndolo muy familiarizado para avanzar en el conocimiento y la comprensión de los conceptos aerodinámicos es lo que se denomina un vector en física. Un vector es lo que representa una fuerza o, por el contrario, en física, una fuerza es representada por un vector. ¿Por qué? Porque se representa con un punto como dónde está el punto de aplicación, dónde se origina esa fuerza, tiene una determinada dirección, esta dirección, pero esta dirección puede tener dos sentidos, hacia acá o hacia el otro lado. Entonces, el sentido se le da una flecha y la magnitud de esa fuerza, ya sea peso, velocidad, aceleración, cualquier cosa que represente una fuerza, la magnitud se la va a dar la longitud entre su punto de aplicación y la flecha que termina determinando su sentido. Para cuando veamos este vector, representa la velocidad de este avión en esta dirección y en este sentido. Y llegó el momento de recibir el concepto de movimiento relativo. Cuando vimos
el concepto de la definición de aerodinámica era el movimiento, la relación del movimiento de un objeto en la masa de aire o en la atmósfera en términos relativos. ¿Qué quiere decir un movimiento relativo? Para definir un movimiento relativo es necesario establecer previamente un punto de referencia con respecto al cual se considera el movimiento de uno o más elementos. O sea, este avión, si no tiene relación con otra cosa, no puede tener un movimiento relativo respecto a nada, porque no hay otro objeto determinado, otro punto de referencia con el cual relacionarlo. Entonces no puede ser no se puede decir que este avión tiene un movimiento tal con relación a otro o un movimiento relativo tal. En cambio, si yo tengo otro punto de referencia como este, yo ahí sí puedo decir que este avión tiene a este otro a la derecha, por lo tanto, por ejemplo, desde el punto de vista reglamentario, le debería ceder el paso en una trayectoria convergente. ¿Por qué? Porque su posición relativa es a la izquierda de este. Y la posición relativa de este con respecto a este es a la derecha del mismo. Y tiene una trayectoria convergente con relación al otro, o sea, relativa al otro. Es porque tenemos un punto de referencia. Y este otro no tiene un movimiento y una trayectoria relativa conflictiva, pero con respecto a estos, si lo veo en forma aislada, no puedo tener relación alguna. Por lo tanto, un movimiento relativo es aquel que es relativo, pero respecto a algún punto de referencia. Si este es el vector de velocidad, la velocidad relativa de este avión es mayor que la de este y mayor que la de este. Y la velocidad relativa de este es mayor que la de este. La velocidad relativa de este es menor que la de ambos. ¿Por qué? Porque es con relación a otras referencias. Si no, si yo el único dato con el que cuento es este vector, no tengo un punto de referencia para considerar qué movimiento o velocidad relativa tiene este aeroplano. Lo mismo pasa con sus trayectorias, direcciones y sentidos. Son relativas al otro u otros aeroplanos en este caso. Esto es de fundamental importancia para comprender el concepto de viento relativo, que para aerodinámica es de las cuestiones más trascendentales. El que no comprende lo que es el viento relativo y su influencia en el desempeño del aeroplano y sus superficies aerodinámicas, jamás va a comprender ningún otro concepto aerodinámico, porque lo mismo pasa con cualquier perfil aerodinámico como la pala de una hélice. Tiene que ver finalmente su viento relativo. Ya lo vamos a ver en el caso de la hélice. En definitiva, como concepto de viento relativo, es la fuerza de igual dirección y magnitud a la trayectoria del perfil alar, pero de sentido opuesto al mencionado vector. Ya conocimos lo que es vector, ya conocimos lo que es un movimiento relativo. Ahora, si el movimiento en el aire de este perfil es este, un vector de magnitud, dirección igual, pero de sentido opuesto, es lo que se considera el viento relativo. Es el vector opuesto a la trayectoria del objeto que se mueve en la atmósfera. Si la trayectoria de este perfil es en descenso, tengo este ángulo de ataque, pero voy en descenso, el viento relativo que va a incidir aerodinámicamente en el aeroplano va a ser de la misma magnitud, o sea, la misma velocidad, la misma dirección, pero de sentido contrario, o sea, paralelo a la trayectoria
igual magnitud, pero de sentido contrario. Por el contrario, o por opuestamente a esta trayectoria, en una trayectoria en ascenso, el viento relativo de vuelta. Siempre, siempre es paralelo a la trayectoria del aeroplano en el aire, de igual magnitud y de sentido contrario. Otro concepto fundamental, y estamos atacando, abordando los fundamentos, los principios fundamentales de la aerodinámica, es el ángulo de ataque. El ángulo de ataque es la diferencia angular, o sea, el ángulo que hay entre la cuerda del ala y la dirección del viento relativo. Este perfil tiene esta trayectoria, esta trayectoria. El viento relativo es paralelo a la trayectoria, de igual magnitud y sentido contrario. Esa es la dirección del viento relativo y el ángulo que forma el viento relativo con la cuerda del perfil, que es, la línea que continúa la cuerda, que es la línea imaginaria que une el borde de ataque con el borde de fuga de un perfil, ese ángulo es lo que se llama ángulo de ataque. Noción fundamental, tema de examen, igual que viento relativo, y elemento que no puede, al que no se le puede tener duda, confusión, y hay que tenerlo totalmente claro para avanzar en los conocimientos de estas asignaturas. Hay indicadores a bordo de ángulo de ataque de distintas configuraciones y hay aeroplanos que lamentablemente no lo tienen. La Administración Federal de Aviación en Estados Unidos está haciendo desde hace muchísimo tiempo una fuerza extraordinaria ante los fabricantes de aeroplanos para que incluyan el indicador de ángulo de ataque a bordo. Los efectos que tiene en el ala y en la sustentación un cambio en ese ángulo de ataque son los siguientes. Fíjense que tenemos la trayectoria del perfil y la cuerda media, la línea que une el borde de ataque con el borde de fuga. Este es el ángulo de ataque. En este caso, perdón, un ángulo de ataque de 8 grados es un ángulo de ataque relativamente bajo y el centro de presión, que es la ubicación de la resultante de todas las fuerzas de sustentación y resistencia que se genera en el perfil, el lugar del ala en donde acciona la resultante, el punto de origen que dijimos del vector de sustentación resultante va a ser el centro de presión. En este caso de un ángulo de ataque relativamente bajo, bajo ángulo de ataque, va a estar aproximadamente en el 50% del perfil y va a tener una distribución de presiones y succiones ese ala de este tipo. Por el contrario, un ángulo de ataque más normal de aproximadamente 4 grados positivos, este es de menos 8 grados, o de pitch abajo, menos 8 grados, un ángulo de ataque de más 4 grados, que es un ángulo de ataque que hasta podría corresponderse a vuelo recto y nivelado no acelerado en unos cuantos aviones. Nuevamente, la dirección del viento relativo es la dirección de la trayectoria donde se dirige el avión y la línea de la cuerda definen el ángulo de más 4 grados. En este caso, cuanto mayor ángulo de ataque, a la medida que aumentó el ángulo de ataque, no solamente cambió la distribución de presiones en el ala, sino que se corrió hacia adelante el centro de presión que ahora en vez de estar al 50% como estaba, lo tenemos prácticamente en el 25% de la cuerda. Y
con ángulos de ataque extremadamente altos, de 10 grados positivos en adelante, convengamos que la distribución de presiones nuevamente se hace muy distinta. El centro de presión se corre tan adelante que, como vamos a ver más adelante, si sigo aumentando el ángulo de ataque, empieza a desprenderse las líneas, perdón, empieza a haber un desprendimiento de las líneas de presión que generan sustentación en el ala y se produce el stall o la pérdida de sustentación. Pero es muy importante que vayamos comprendiendo el comportamiento de el aire, la resultante de la fuerza de sustentación y resistencia, que es y donde se aplica esa fuerza, cambia con el centro de, perdón, que es el centro de presión, cambia significativamente con el incremento y la reducción, la variación del ángulo de ataque. Como dijimos cuando vimos algunas de las necesidades básicas del diseñador y constructor de una aeronave, que tiene que tener en cuenta entre ellos las cuatro fuerzas que actúan en un aeroplano en vuelo estabilizado, recto y nivelado, no acelerado, repitamos que el avión tiene un determinado peso. Bueno, cualquier aeronave tiene un determinado peso, que es el resultado de la masa de ese aeroplano multiplicada por la aceleración de la gravedad en la latitud media donde el aeroplano se está desempeñando en vuelo. Ese peso, para tener condición de fuerza de vuelo recto y nivelado, no acelerado, ese peso debe ser compensado exactamente en sentido y dirección contraria por la sustentación. Por lo tanto, las fuerzas de sustentación y peso en un aeroplano en vuelo estabilizado se equilibran. Lo mismo que se equilibran entre ellas el empuje y la resistencia, porque el aeroplano al desplazarse el aire opone una resistencia al avance tal que necesito empuje para vencerla. Esto no quiere decir que las cuatro estén en equilibrio, sino que la resistencia está en equilibrio con el empuje y, por otro lado, el peso se equilibra con la sustentación. Entonces, al estar en equilibrio, sustentación y peso, empuje y resistencia, tenemos un aeroplano en vuelo recto y nivelado, no acelerado, en aire calmo, en total equilibrio. La sustentación de estas cuatro que hemos visto es la fuerza que generan las alas para oponerse al peso total representado por la aeronave, sus equipos, sus sistemas, la tripulación, pasajeros, carga, combustible y los fluidos necesarios para el funcionamiento de todos los sistemas. La sustentación es directamente proporcional a la densidad del aire, al cuadrado de la velocidad, la superficie alar y el coeficiente de sustentación. Y a su vez el coeficiente de sustentación está determinado por el ángulo de ataque y las características inherentes al perfil aerodinámico. Es muy importante que comprendamos esto. Como la sustentación es directamente proporcional a estos elementos. Cada vez que aumenta la densidad, aumenta la velocidad, aumenta la superficie y aumenta el coeficiente de sustentación, aumenta la sustentación. Cualquier disminución de cualquiera de estos componentes disminuye la sustentación. Y aquí tenemos la ubicación del centro de presión, que es la resultante de la fuerza de la resistencia y la sustentación. La sustentación opuesta al peso tiene una resultante aerodinámica a 90 grados perpendicular a la cuerda aerodinámica, la cuerda del perfil y el ángulo de ataque formado entre la cuerda y la dirección del viento relativo, porque este perfil se está desplazando paralelo
y en la misma magnitud, a la misma velocidad que el viento relátivo.